Buen día, chicos. No me animo a hacer el acapela de esta. Tan, 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 tan. Buen día. Bueno, me imagino de que saben de qué películas, de qué trilogía es esta música, ¿no? Si no, ya se van de acá, no pertenecen a electrónica. No son verdaderos nerds. Por fin Dios dos. Sí, Cristian, el ejercicio 15, por lo que estoy viendo, les costó a muchos. Algunos ni siquiera lo pudieron hacer, se ve. Así que sí, vamos a empezar con ese. Sigo atrasado con las correcciones. Tengo que poner al día con eso, pero no les prometo nada porque estoy complicado. Ayer tomamos parcial de fundamentos de electrotecnia. Tengo ahí para corregir como... Bueno, no tantos esta vez, 20 y pico serán. A ver si cae alguien más. Hay que hidratarse. Está haciendo calorcito. Y dan unas ganas de estudiar cuando hace calor. Supuestamente, no quiero ser mufa, pero hoy va a haber viento. A ver qué dice Winguru. Ahora arrancamos. Eh, bueno, se ve que hace mucho que no uso Winguru porque no lo sé usar. ¿Cómo cambio de...? No, como Comodoro. Bueno,
Comodoro Rivadavia. Hola. ¿Cómo andan mis queridos hobbits? No, parece... Ah, el sábado parece que arranca, señor Viento. Mañana 29 grados. Oh, lindo para estudiar. Recién te despertás, Brian. Qué lindo. Bueno, prendiste el Zoom a tiempo. Estamos esperándote para arrancar. Cayó Beto. ¿Qué es lo que se ve acá? Ah, voy a sacar esta silla de fondo. Es el tema de Frodo. Están todos con el 15. Sí, ahora lo vemos. Ahora vemos el 15 a ver si sale o no sale. Ese era difícil, pero bueno, ¿no? La idea es que lo piensen. Voy a sacar acá. Bueno, ya lo tenía planificado después todos de... ¿Qué? Antes, no. Lucio había preguntado sobre el ejercicio 10. Eh, de cómo me doy cuenta cuáles son aceptoras o donoras. Bueno, no sé qué decía el ejercicio 10 específicamente. El que les daba las bandas de energía, entonces acá tenían que trabajar con las fórmulas que vimos que relacionan los niveles de Fermi, o sea, comparan el nivel de Fermi intrínseco con el extrínseco y a partir de ahí pueden sacar las concentraciones. ¿Cuáles son las concentraciones de impureza que se agregaron? ¿De qué tipo son? ¿Donoras o aceptoras? Entonces habíamos dicho que si el nivel de Fermi sigue a donde esté la mayor concentración de portadores. Si el nivel de Fermi baja respecto al nivel intrínseco, que es lo que pasó acá, entonces eso quiere decir que hay más huecos en la banda de valencia, en el tope de la banda de valencia, que electrones en la banda de conducción. Por lo tanto, las impurezas que se agregaron tienen que ser impurezas aceptoras, de algún material aceptor. No, no, no es que no tenga confianza, es que antes de la clase les pego una mirada a sus entregables para justamente ver cómo anduvieron y noté que sí, que el 15 algunos directamente no lo hicieron o quedaron a medio camino, por eso lo agregué. Es dinámico esto. Sí, Lucio, así es como uno, a partir de la energía de Fermi del semiconductor extrínseco, sabe si se agregan impurezas aceptoras o donoras. De vuelta a nivel de Fermi sigue a
los portadores mayoritarios. Entonces, si el nivel de Fermi bajó, quiere decir que hay más huecos en la banda de valencia que electrones en la banda de conducción y por lo tanto lo que se tuvo que agregar son impurezas aceptoras. Bueno, eso sería como le explique. Y relacionado con eso, justamente cuáles son los portadores mayoritarios de carga, si se agregaron impurezas aceptoras, van a ser huecos. Y por lo tanto los minoritarios van a ser los electrones. Y eso se tiene que reflejar en los números de las concentraciones que nos dio, ¿no? ¿Qué va a pasar? Va a pasar que N va a ser mayor perdón, que P va a ser mayor a N. Entonces P, que representa la concentración de huecos, va a ser portadores mayoritarios y va a ser mayor a N. Y N menor a N, N dividido en I menor a 1. Por eso son aceptoras. Profesor, Sí, sí, el último inciso del de, ¿cómo sería bien la respuesta? Tuve problemas con eso. es justificable despreciar el aporte de la conducción de los portadores intrínsecos. ¿Por qué? Bien, entonces, bueno, este mezcla un poco conductividad con semiconductores intrínsecos, pero bueno, la conductividad en definitiva que es proporcional a la movilidad, a la carga y a la concentración de portadores, sea para los electrones será N, para los huecos será P, y si es intrínseco, bueno, será NI. Entonces, el factor de mayor peso es la concentración y es el que domina el aporte de la conductividad. Como en este caso, se hacían las cuentas, seguramente les daba que este era tipo P, ¿no? Entonces P les daba mucho mayor a NI. Y mucho mayor puede ser para nosotros más de, o sea, 100 veces de ahí para arriba. Con eso podemos decir que es mucho mayor. Entonces, como P es mucho mayor a NI, a las concentración intrínseca, y P, que entonces nos va a quedar que aproximadamente igual a Na. Entonces, las impurezas aceptoras van a ser las que van a dominar la conductividad, o sea, los huecos provenientes de las impurezas aceptoras. ¿Sí? Porque son mucho mayor, hay mucha más cantidad de huecos provenientes de las impurezas que huecos de intrínsecos. Entonces los huecos intrínsecos casi no tienen peso en la conductividad. ¿Sí? Se tiene que dar ese caso, ¿no? Esto, que bueno, al hacer las cuentas creo que se daba. El D lo justifiqué con el gráfico de N versus la temperatura. Ah, ¿cuál? El que vimos al final de la clase, este. Sí, está bien. O sea, temperatura ambiente, esto era todo a temperatura ambiente, ¿no? Bla, 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 temperatura ambiente. Que son, que pongamos que 300 Kelvin está por acá. Bueno, esto es con N, impurezas donoras, pero aceptar es lo mismo. A esta temperatura, de vuelta, dominan las impurezas frente a los portadores intrínsecos y por lo tanto va a ser despreciable. Está bien. Y Marcos decía que justificó que n sobre n y menor a 1, que con eso decía que son aceptoras. O sea, si n menor a
N intrínseco es porque se agregaron impurezas aceptoras. Está bien, porque justamente las impurezas aceptoras, ¿qué hacen? Al recombinarse los electrones con los huecos de más que agrega la impureza aceptora, baja el número de electrones en la banda de conducción respecto al nivel intrínseco. Entonces, también, o sea, eso es válido esto, o sea, es lo que pasa cuando agregan impurezas aceptoras. A ver, discúlpenme, voy a cerrar la puerta porque está todo abierto. Se escucha mucho. Bueno, eh, a ver si podemos entonces encarar el 15. ¿Cuántos gramos de fósforo hay que agregar a 100 gramos de germanio para obtener una resistividad 0,2 ohm por centímetro a temperatura ambiente? Supone una distribución uniforme de fósforo en el germanio. Considera la movilidad de los electrones 3600 centímetros cuadrados sobre segundo por mol, siendo la densidad del germanio 5,36 gramos por centímetro cúbico y el peso atómico del fósforo 30,9 gramos mol. Esto me parece que un problema de estequiometría de química, ¿no? Bueno, entonces primero, si se agregan impurezas de fósforo, ¿qué tipo de semiconductor va a ser ese? ¿Qué impureza Tipo estamos, N, qué impureza estamos agregando? ¿Donoras o aceptoras? no, no las. Donoras. Yo supuse P igual a cero. Eh, lo que sí es igual a cero, sin lugar a dudas, es Na. Nos agregan impurezas aceptoras. Na es igual a cero. P no va a ser cero, pero va a ser chiquito, ¿no? Porque cuando agregamos impurezas sonoras, el P baja por la ley de acción de masas. ND, ¿cuánto es? Ah, es justamente lo que tenemos que determinar. No sabemos cuánto vale ND. Y lo que nos pide son en realidad los cuántos gramos de fósforo, ¿no? Eh, ¿Qué dice Mica? Eh, entonces nos da como dato la resistividad, que es la inversa de la conductividad, ¿no? 1 sobre ρ va a ser la conductividad, y la conductividad sabemos que se relaciona con la concentración de portadores. Entonces por ahí va la cosa, ¿no? Entonces esto va a ser carga de electrón por la movilidad de los electrones, creo que le ponemos con n mu n por la concentración de electrones más la movilidad de los huecos por el número de huecos. Bien, entonces ahora acá para simplificar, vamos a ver lo que ustedes están diciendo. ¿Qué payasadas están diciendo? Y además, medio que el problema nos sugiere esto porque nos da la movilidad de los electrones y no nos dice nada sobre la movilidad de los huecos. Entonces, lo que vamos a suponer es que como ND es mucho mayor a NI, entonces directamente vamos a suponer que N es aproximadamente igual a ND.
y de la acción de hacer la acción de masas, o sea, de hacer N por I, N por P igual a NI cuadrado, y despejar de ahí P, que sería N al cuadrado dividido N, que es aproximadamente igual a ND. Vamos a suponer que eso tiene un valor pequeño, que no es cero, pero es pequeño, y por lo tanto domina en la conductividad domina el aporte de los portadores mayoritarios, que son los electrones, y despreciamos el aporte de la conductividad de los huecos en la banda de valencia. Entonces directamente nos queda sigma igual a Q por mu sub n, que lo tenemos, es dato, por nd. Entonces de acá despejamos nd. Despejamos nd. A ver, si hacemos las cuentas, eso da 8,67 por 10 a la 15 electrones. Esto lo puse en ¿qué? Centímetros cúbicos. Ok, entonces ya sabemos el nivel de dopado que tenemos que usar para obtener la conductividad o la resistividad que nos pide el problema, y ahora tenemos que pasar, bueno, si necesito este nivel de dopado, ¿cuántos gramos necesitamos de, del, del, este, del, de la impureza que es el fósforo? Entonces el fósforo es un elemento del grupo 5, que quiere decir que tiene 5 electrones para hacer enlaces, o sea, electrones de valencia. Silicio tiene 4, por lo tanto el, el fósforo va a aportar un electrón libre, ¿verdad? Que salta a la banda de conducción. A temperatura ambiente asumimos que todos están ionizados, entonces por cada electrón, por cada átomo de impureza Nd hay un electrón libre. Un electrón libre por digamos, un átomo de fósforo. Entonces, determinados en los átomos de fósforo que necesitamos, tenemos los números de electrones libres. Entonces, fíjense que nos dan los moles de fósforo, entonces nos conviene trabajar con moles. Sería entonces esta cantidad, 8,67 por 10 a la 15 electrones libres, que son convertibles a átomos de fósforo, por el centímetro cúbico, ¿no? O sea, la concentración, la densidad de átomos de fósforo que necesitamos. Por un mol de átomos de fósforo, que ¿cuánto es un mol de átomos de fósforo? Número de Avogadro. El número de Avogadro. 6,022 por 10 a la 23 átomos de fósforo. AP voy a poner, chao. Esto es como estequiometría. Entonces acá sabemos cuántos moles de fósforo necesitamos por centímetro cúbico. Y como sabemos cuánto pesa, cuántos gramos tiene cada mol, podemos saber cuántos gramos de fósforo por centímetro cúbico vamos a necesitar. Cada mol pesa 30,9 gramos. 30,9 gramos por mol de fósforo.
Entonces cancela esto y nos queda en gramos sobre centímetro cúbico. Bueno, se hacen las cuentas, eso da 4,45 por 10 a la menos 7 gramos sobre centímetro cúbico. Bueno, entonces casi estamos, porque sabemos cuántos gramos por centímetro cúbico necesitamos y como vamos a asumir que lo vamos a esparcir, a mezclar con el volumen de germanio, con los gramos de germanio de manera uniforme, sabemos cuántos gramos, cuántos centímetros cúbicos tenemos, es decir, el volumen de la muestra, ya estamos. Entonces, necesitamos saber cuál es el volumen de la muestra y para eso usamos los gramos de germanio que tenemos multiplicado por la densidad de germanio. Serían 100 gramos de germanio por 5,36 gramos sobre centímetros cúbicos. No, ¿qué hice? Ah, porque tenemos que dividirlo, claro. Sería la inversa de esto, 5,36 centímetros cúbicos dividido gramos. Y se nos van los gramos de germanio. Esto nos da que la muestra de germanio tiene 18,66 centímetros cúbicos. Bueno, entonces ahora esto multiplicado por la densidad del fósforo que necesitamos, que será 4,45 por 10 a la menos 7, nos daría el número de la cantidad de gramos de fósforo que necesitamos. De fósforo. Esto da 8,3 microgramos. Bueno, esta es una forma de pensarlo, así bien estequiométrico. Y acá estamos asumiendo bueno, que al introducir o meter fósforo nos altera demasiado el volumen de la muestra, ¿no? Y que la distribución va a ser uniforme, ¿sí? Brian dice que le dio lo mismo, bien. Entonces ese lo tenés bien. Bueno, sí, ese era de los más difíciles del práctico de resolver y bueno, los transportaban el tiempo a sus épocas de química, imagino. Geometría. Bueno, pero ahora si tocan el parcial ya lo saben. Eh, Manuel, ¿tenés una pregunta del ejercicio 10? ¿En qué inciso? Manuel, ¿estás ahí? Se fue Manuel. Bueno, después nos comunicará cuál es la diferencia entre EI y F. E sub I es el nivel de Fermi, la energía de Fermi
del semiconductor intrínseco, es decir, aquel el que no fue dopado. Por lo tanto, como la concentración de electrones en la banda conducción y la de huecos en la banda valencia es igual, el nivel de Fermi se ubica en la mitad de la brecha prohibida. El nivel de Fermi EF es el nivel de Fermi extrínseco. Creo que yo le llamaba al nivel de Fermi intrínseco como EF sub I y al nivel de Fermi extrínseco directamente como EF. El nivel de Fermi extrínseco, EF, vendrá a ser el nuevo nivel de Fermi cuando se dopa ese semiconductor. En este caso, como de vuelta se lo dopó con impurezas aceptoras, o sea, se agregaron huecos, si ustedes quieren, el nivel de Fermi bajó. Sigue a la concentración, al gradiente de concentración. Claro, entonces la resta de 0,55 menos 0,39 te va a dar la diferencia de los niveles que aparecían en la fórmula, ¿no? En el exponencial, para sacar, ahí aparecía E de Fermi intrínseco menos F, o F menos E Fermi intrínseco. ¿Está mal las fórmulas? A ver, en este caso, E de Fermi intrínseco menos E de Fermi te queda... positivo, ¿no? Este menos te queda positivo, entonces D a la menos, esto te va a dar un número chico, entonces P va a ser menor a NI. Eso no me parece está mal. Puede ser que Profe, la con haya... el signo tal vez ¿Cómo? que yo usé la fórmula de P para calcular N y la de N para calcular P, porque si no, no tenía lógica el tema de los niveles y todo. Y así sí todo me corrió bien, pero me parecía que estaba mal esa parte. A ver, me voy a fijar directamente en el libro. Pero me parece que sí, que le puse ahí N. Es N F menos E intrínseco. Y no va el signo ese, que claro. Y P es EI menos F. EI menos F. Y tampoco va este signo. Ah, ¿y por qué a dónde? Ah, a ver. Claro. Debí haber copy-pasteado esto y no le cambié el signo. Discúlpenme, chicos, discúlpenme. No fue mi intención confundirlos con eso. Qué bueno que se hayan dado cuenta. Sí, eso es positivo. Claro, porque si no, no tiene sentido
que es justamente eso que estábamos hablando. Acá, ahora sí, ¿no? Porque el nivel, este delta de energía nos queda positivo en ese inciso que estábamos viendo, ¿no? Porque el nivel de Fermi se va para abajo. Entonces nos queda E al algo positivo, es algo mayor a cero. Entonces P va a ser mayor a NI. Y en este caso, E de Fermi, no sé. E de Fermi intrínseco va a quedar, este delta va a quedar negativo. Y por lo tanto, E a la menos algo va a quedar menor a 1. Si en este caso mayor a 1 y este menor a 1, entonces se me va a tirar abajo NI y se me va a ir para arriba. Fueron engañados. Sí, por eso ustedes primero tienen que creerle al libro, en primer lugar. En segundo lugar a los profesores y en tercer lugar a YouTube. Digamos que en ese orden. Sí, bueno, me equivoqué al, este, al escribir estas ecuaciones. Discúlpenme. A ver, ¿y dónde arrastro ese error en un lado más? Bueno, pero este me parece que está bien. A veces los libros se equivocan también, ahí perfecto. Pero bueno, como un libro ha sido revisado varias veces, tiene varias ediciones. La primera, yo no confiaría mucho en la primera edición de un libro, ¿no? Pero si un libro ya tiene 7, 8 ediciones, se va depurando, ¿no? Menos probable que haya errores. Esta es la primera edición de esto, así que give me a break. Bien, muchas gracias por encontrar ese error y me alegro que lo hayamos discutido. Qué bueno ser los problemas. Como un signo te arruina todo, ¿no? A ver, y en el complemento de Sevilla tiene que estar bien, ¿no? Si no, ya ahí terrible macana, pero sí, tiene que estar bien. NF menos EI e I menos EF, claro, está bien. K es la constante de Boltzmann, es 13,8 por esa a la menos 24 Joule sobre Kelvin. O bueno, ahí Juan Cruz la puso en electromol sobre Kelvin. Que es conveniente cuando uno trabaja con las energías en electron volt, ¿no? Que generalmente es lo que hace. Yo esa sí que no me la acuerdo en electron volt. Generalmente paso las, las energías a Joule con la carga de electrón. Pero se puede usar así también. Bueno, bien, bien.
Bueno, entonces venimos barriendo desde... Hey, ¿cómo es eso, Francisco? Que tenías un... ¿Cuál es tu libro que tiene un error en la constante de Boltzmann? Friedman. A lo mejor es otro K, porque K puede ser de otra cosa. Tiene unidades de Joule sobre Kelvin. Bueno, en el peor de los casos siempre puedes googlear 1,4 por S a la -25. ¿Será de un proceso químico eso? Otra cosa. KB. Sí, se puede. En el peor de los casos googleas constante Boltzmann. Es de física. Qué raro. Bueno, sea que veníamos barriendo ya desde clases anteriores, esto de semiconductores. Entonces primero vimos semiconductores intrínsecos, en donde por excitación térmica o excitación óptica se generan pares de electrones huecos, es decir, un electrón gana la suficiente energía para superar la banda o la brecha prohibida y saltar a la banda de conducción donde es libre moverse y deja un estado de energía vacío en la banda de valencia que va a querer ser ocupado por otros electrones que a su vez dejan otros huecos. Entonces, en menos de ver movimiento de electrones en el tope de la banda de valencia, vemos movimiento de los espacios que dejan los huecos, pues más fácil de analizar. Entonces, un semiconductor intrínseco, por cada electrón hay un hueco, por lo tanto n es igual a P igual a NI, ¿verdad? Con los semiconductores extrínsecos lo que hacíamos era agregar impurezas al material base semiconductor. Por ejemplo, al silicio le agregamos impurezas sonoras del grupo 5, como el fósforo que recién vimos, o impurezas aceptoras del grupo 3, como boro o aluminio, que le falta un electrón, entonces, o le sobra un hueco, si lo quieren ver así. Entonces aparece un nivel donor, en este caso, que es para el tipo P, tipo N, perdón, donde con un poquito de excitación térmica, que a temperatura ambiente suficiente, los electrones del fósforo, por ejemplo, que no se utilizan para hacer los enlaces covalentes, pueden saltar la banda de conducción y conducir. Y algo parecido pasaba para el tipo P, en donde aparecía a nivel donor, al cual con un poquito de excitación térmica los electrones de la banda de valencia podían saltar y consecuencia dejaban huecos en la banda de valencia. Entonces aumentaba los huecos, entonces P mayor a N, y en el tipo P, N mayor a P. Bueno, pero también vimos el tema de conductividad, donde, bueno, decíamos que la conductividad depende de la movilidad del portador por la concentración de ese portador. Entonces, por ejemplo, para los huecos va a ser mu n por n, y para los electrones, y para los huecos va a ser mu p por p. Y la movilidad, habíamos dicho que
Si bien en el práctico muchas veces las consideramos una constante, como que vale esto y chau, en realidad habíamos dicho que no es tan así, que depende, bueno, de la temperatura y también depende del nivel de dopado. Entonces habíamos visto este gráfico en donde, según el nivel de dopado y según si el portador era mayoritario o minoritario, tenía diferente movilidad. Bueno, pero la realidad es que los semiconductores extrínsecos, que fueron parte de cualquier dispositivo electrónico actual, no se utilizan solos, digamos, no es que tenemos un semiconductor solo tipo P y uno solo tipo N, sino que se utilizan en conjunto, digamos, para formar, por ejemplo, dispositivos electrónicos como el diodo, que el prototipo es juntar un P y un N, unirlos ahí, y esto es el prototipo de un diodo. Cosas más complicadas como los transistores, van a ver, el próximo año van a tener una base de un mismo material, por ejemplo silicio, en donde una porción se dopa con impurezas donoras y otra parte también se dopa con impurezas donoras, y en el medio el sustrato es tipo P. Entonces se utilizan por zonas, combinación de semiconductores. En una parte es predominantemente tipo N y otra tipo P y otra tipo N. Inclusive van a ver que cuando el dopado es salvaje, digamos, se dopa con un nivel muy grande, le ponen N+, como que es super tipo N, algo así. Bueno, entonces tenemos que ver estos semiconductores que no son homogéneos, porque el nivel de concentración no es el mismo en todo el semiconductor. Acá sí consideramos que el dopado es uniforme, por lo tanto es homogéneo, y en la juntura, donde ya tenemos material tipo N y uno P, en el tipo P tenemos un nivel de dopado Na, ¿verdad? Y en el tipo P, tipo N será Nd. Entonces cambiamos abruptamente el dopado, por lo tanto no es homogéneo. Y lo que pasa es que al hacer esto, que aparece una nueva corriente, como esa corriente eléctrica, acá lo vemos como densidad. En el semiconductor extrínseco, esa nueva corriente que se llama corriente de difusión no está, entonces igual a cero. En cambio en la juntura vamos a ver que aparece esa corriente de difusión, que es la cual en muchos casos domina la corriente y explica por qué un diodo funciona como funciona. Entonces es una corriente que ya habíamos visto, estábamos familiarizados con la corriente de arrastre, también le llaman de deriva, que es cuando uno somete a un portador a un campo eléctrico. Entonces el portador siente una fuerza, una fuerza eléctrica, ¿verdad? Q por E, y se acelera, ¿no? Se mueve, gana velocidad, ¿sí? Y habíamos visto no sé en qué práctico, en el de electrón libre, me parece, que había una relación entre la densidad corriente y el campo eléctrico, y esa relación era la conductividad. J es sigma por E, o esto también se llama la ley de Ohm microscópica. Aplicado al semiconductor, donde tenemos dos portadores de carga, sería una corriente de arrastre para los electrones y una corriente de arrastre para los huecos. Y la corriente de arrastre total vendría a ser la suma de las dos. Bueno, ese es un tipo de corriente que hay siempre que hay campo eléctrico. La otra corriente nueva que aparece es esta que les decía, la corriente de difusión, que aparece porque ahora el semiconductor no es homogéneo,
sino que hay un cambio, una variación de la concentración de portadores en, en el espacio, digamos. O sea, hay más huecos en un lugar del semiconductor que en otro lugar. Entonces eso origina un proceso de difusión, ¿sí? Todo proceso de difusión, digamos, por ejemplo, un gas este, se difunde en una habitación de manera que si uno deja pasar un tiempo, la concentración de ese gas se vuelve homogénea, ¿no? Entonces, la difusión trata de homogeneizar las concentraciones, maximizar la entropía, ¿no? Entonces, esas nuevas corrientes de difusión, que de vuelta va a haber una para los electrones y una para los huecos, depende del cambio de la concentración respecto al espacio. Vamos a hacerlo unidimensional. X vendría a ser la coordenada de espacio lineal. Y esa variación la representamos con una derivada. Entonces la derivada de la concentración respecto al espacio va a ser lo que controle esas corrientes. Después aparece, por supuesto, la carga de cada portador, Q, y después aparece unos coeficientes que justamente se llaman los coeficientes de difusión, de N para los electrones y de P para los huecos. Y entonces, de vuelta, la suma de las corrientes de difusión, bueno, de las densidades de corriente de difusión de los electrones y los huecos es la corriente de difusión total en ese semiconductor no homogéneo. Y la densidad de corriente total es la suma de la corriente de arrastre y la corriente de difusión. Bueno, entonces, ¿cuánto van estos coeficientes de N y de P? Bueno, esta es la respuesta. Acéptela, por favor, sin demostración. Esa se llama la relación de Einstein. Parece que estaba metido en todos. Einstein también hizo su aporte en estos tópicos. Pero bueno, en definitiva, lo más importante, acá aparece la constante de Boltzmann, Francisco, 1,38, ya que estamos, 1,38 por 10 a la menos 23 joules over Kelvin. Aparece la carga de electrón y aparece la movilidad para cada portador respectivo. Entonces acá tenemos otro gráfico de cómo varía los coeficientes de difusión de N y de P respecto a la concentración ND o NE, a la concentración de impurezas. Entonces esto les debe resultar muy familiar, es realmente muy parecido a cómo variaba la movilidad respecto a la concentración. Lo cual tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Porque fíjense que el coeficiente de difusión es proporcional a la movilidad. Entonces, a una temperatura fija, las curvas van a ser proporcionales, cambiará la escala, pero el coeficiente de difusión es directamente proporcional a la movilidad. Bueno, entonces el asunto es que la corriente de arrastre, la que se da de los campos eléctricos, esas que lo vimos recién, ¿no? Son proporcionales a la conductividad y al campo eléctrico, ¿no? Por ejemplo, NA va a ser sigma N, o sea, la conductividad, el aporte de la conductividad de los electrones por el campo eléctrico. Entonces, si la concentración depende, además de que, de la carga, de los portadores, de la movilidad y de la concentración.
Entonces, la concentración domina qué corriente va a ser más grande, ¿no? Si yo dopo con impurezas donoras, N se me va a hacer muy grande, en consecuencia me va a acercar el número de huecos. Entonces, en ese caso, la corriente de arrastre, debido a los portadores minoritarios que vienen a hacer los huecos, es prácticamente despreciable. Domina la corriente debido a los portadores mayoritarios. Lo mismo podría pensarse en el caso de un tipo P, ¿no? En cambio, en la corriente de difusión aparece la movilidad ahí en el coeficiente, ¿verdad? Pero depende más que de la concentración del N. El P depende de la derivada del N de P. Entonces, si la derivada es grande, el J, las corrientes de difusión pueden ser grandes. Inclusive para los portadores minoritarios, pueden aportar significativamente a la corriente de difusión si su cambio de la concentración respecto al espacio es grande. Es un poco distinto cómo se comportan estas dos corrientes, como vamos a ver después en el diodo. La próxima clase, mañana. Pero ahora veamos un poco más detalle qué pasa en el proceso de difusión. Entonces, ¿por qué hay difusión en un semiconductor no homogéneo? Entonces supónganse que tenemos un semiconductor que tiene más portadores de carga, por ejemplo electrones de este lado, del lado izquierdo, que del lado derecho. Si hay una derivada de n respecto a x, digamos. Si esto vendría a ser x. Entonces, ¿qué pasa? Los electrones que están acá todos concentrados, naturalmente tienden a difundirse del lugar de mayor concentración al de menor concentración. Eso es difusión, es el proceso de difusión. Es algo que pasa naturalmente. Si no quieren estar todos apretaditos los electrones y ven que pueden irse a un lugar donde la densidad de electrones es menor, lo van a hacer con el objetivo de homogeneizar la concentración. El asunto es que, a diferencia de moléculas de un gas, el proceso de difusión de cargas no puede llevar al equilibrio, o sea, no puede homogeneizar la concentración porque si se mueven las cargas, o sea, los electrones, dejan una carga descompensada de la estructura atómica, de la estructura iónica, perdón, en un lado. O sea, si estos electrones migran hacia el lado derecho, dejan cargas descompensadas de los núcleos de la estructura cristalina, ¿no? Y como además, como se fueron al lado izquierdo, hay más carga negativa del lado derecho, quiero decir, cuando migran al lado derecho. Por lo tanto, aparece acá un campo eléctrico, se establece un campo eléctrico porque hay una diferencia de carga, ¿sí? Va a quedar carga positiva desde los núcleos descompensados, porque no se puede mover, la estructura cristalina no se mueve. Y del lado derecho va a haber un exceso de electrones porque se movieron, ¿no? O sea, asumimos que el semiconductor para empezar era eléctricamente neutro, ¿no? Entonces este movimiento de carga, este arreglo de carga, genera un campo eléctrico. Y ese campo eléctrico se opone al movimiento más carga, ¿no? Va a hacer que aparezcan fuerzas sobre esos electrones que se quieran mover al lugar de menor concentración. Sí, bueno, menos Q por E, digamos, tal que impida que se complete procesos de homogenización. Y como en equilibrio tiene que pasar que la corriente neta tiene que ser cero, entonces
la corriente de arrastre que se debe a ese campo eléctrico interno que se generó por el proceso de difusión, por el movimiento de cargas, más la corriente de difusión de esos electrones tiene que ser igual a cero. La densidad de corriente va a ser entonces sigma por el campo eléctrico interno. Entonces esto es mu por la carga por la concentración. En este caso lo estamos haciendo con huecos. Entonces ponemos P. Y como P es función de la coordenada espacial, lo ponemos P en función, lo hacemos explícito, ¿no? P de X. Y por lo tanto el campo eléctrico también va a ser función de X. Y la corriente de arrastre, que en este caso lo estamos haciendo con huecos, esa es la expresión que vimos, depende del coeficiente de difusión y de la derivada de la concentración de huecos respecto al tiempo. Bueno, y el D vale esto acá, ¿no? Entonces hacemos esto, ¿no? Hacemos esa suma de densidades de corriente y a partir de eso podemos despejar el campo eléctrico interno. Entonces queda esa expresión. K por T, de vuelta a la constante de Boltzmann, por la temperatura absoluta dividido la carga de electrón, por la derivada del logaritmo de la concentración de portadores, que en este ejemplo lo hicimos con huecos, respecto a X. También puede hacerse con electrones. Es lo mismo. Entonces fíjense, esto da, podríamos hacerlo, no vamos a hacer, pero si son curiosos, pueden despejar de acá directamente el campo eléctrico y lo igualan a esto y le quedan 1 sobre P, la derivada de P respecto a X. Y bueno, les va a quedar el KT sobre Q, ¿no? Entonces 1 sobre P, la derivada de P respecto a X, la función que hace eso, que me da eso, es el logaritmo natural, ¿verdad? Por eso aparece el logaritmo natural. Si ustedes hacen el logaritmo natural de P de X, que es por regla de la cadena, es esto, 1 sobre P, la derivada de P sobre X. Bueno, y como hay campo eléctrico, que de vuelta aparece porque por el proceso de difusión quería homogeneizar todo, queríamos homogeneizar los portadores de carga, por ejemplo los huecos. Pero al moverse los huecos, ese movimiento de carga, se desbalance la carga, genera un campo eléctrico que se impide, se opone a ese proceso de homogeneización. Entonces ese campo eléctrico, si hay campo eléctrico hay un potencial, ¿verdad? Por las leyes de Maxwell. Entonces, campo eléctrico sería menos la derivada, menos el gradiente, digamos, menos la derivada de el potencial respecto a X. De acá puedo entonces integrar para sacar el potencial entre dos puntos cualesquiera de mi muestra. Eso es lo que es 1 y 2, dos puntos cualesquiera. Entonces si hago esa integral, o sea, integro esto, fíjense que la acción integral cancela la derivada y queda por lo tanto el potencial queda acá por T sobre Q, logaritmo natural de la concentración de huecos en el punto 1 dividido la concentración de huecos en el punto 2. También podríamos haberlo hecho con electrones, o sea, n con n's, pero bueno, acá lo hicimos con huecos. Entonces tenemos un potencial solito, esto no está conectado a nada. No hay ninguna batería que lo esté conectado. Solito aparece este potencial por ese desbalance de la concentración de portadores. Y vamos a ver que en el diodo, este se llama el potencial de contacto, que para el diodo de silicio, vamos a ver, vale aproximadamente 0,6, 0,7 volt.
Para el diodo germanio es un poco más chico, anda entre 0,2 y 0,3 volt. Bueno, ¿cómo formamos una juntura PN o NP? Ahora que vimos todo esto de las corrientes y el proceso de difusión y del campo eléctrico. O sea, empezamos con un semiconductor homogéneo, intrínseco, y lo dopamos de un lado con impurezas aceptoras para formar la parte P y del otro lado con impurezas donoras para formar la parte N. Entonces ahora tenemos nuestro semiconductor extrínseco en donde ahora hay una variación de los portadores respecto a la coordenada espacial. ¿Sí? Acá va a haber mucho más huecos en la izquierda que en la derecha, y también en la derecha va a haber muchos más electrones que en la izquierda. Entonces, naturalmente van a aparecer procesos de difusión. Los electrones se van a querer difundir del lado P al N y los electrones del lado N al P. Van a aparecer las dos corrientes de difusión. Cuando se muevan esas cargas, van a aparecer un campo eléctrico interno hasta que ese campo eléctrico sea lo suficientemente grande para detener por completo, para compensar el movimiento de carga. Y ahí estamos en el equilibrio. Una manera de pensar la juntura P es como que tenía un semiconductor P y un N y los uno. Sí, eso no es como se hace en la realidad. En, en la práctica lo que se hace es dopar de un lado y otro con diferentes impurezas como recién vimos. Pero para pensarlo como que los teníamos separados y después los unimos. Entonces antes de la unión, la estructura de banda es la que venimos trabajando, ¿no? La banda de valencia, la banda de conducción. Para el semiconductor tipo P, el nivel de Fermi baja, está cerca de los huecos, y para el tipo N sube cerca de los electrones. Cuando hacemos la unión, ¿qué pasa? Se modifica la estructura de bandas por el campo eléctrico. El campo eléctrico hace aparecer esta transición, este cambio de los niveles de la banda de valencia y de la banda de conducción. Lo que se respeta es el gap. El gap sigue siendo el mismo, suponiendo de vuelta que dentro de ciertos límites, digamos, el dopado no es muy feroz. El gap sigue dependiendo exclusivamente del material base, que es silicio o germanio. Ese se mantiene. Entonces, ¿qué más podemos decir acá? El nivel de Fermi, que antes de la unión era muy distinto. En el equilibrio tiene que tener un único valor. O sea, tiene que ser una constante. Y es lo que vemos acá. Solo que, bueno, del lado P estará más cerca de los huecos y del lado N estará más cerca de los electrones. Y acá aparece el potencial ese, el potencial de contacto, le llaman B0 en el libro. Y por lo tanto, como esto es energía, para esta unidad de energía tiene que ser la carga del electrón por B0. Y ese es el salto. Entonces, en esa zona de donde se establece ese campo eléctrico, va a tener un ancho determinado que se puede calcular, que se llama omega. Esa zona se llama la zona de deplexión, o también tiene varios nombres: la zona de agotamiento, zona de agotamiento, ¿qué otros nombres tiene?
también le llaman la región de carga espacial. Van a ver con esos nombres. En esa región, el campo eléctrico lo que hace es barrer, o sea, acelerar las cargas, de tal modo que en esa zona no hay portadores libres, o prácticamente no hay, porque el campo eléctrico los barre, los acelera para un lado, ya sea para el lado P o para el lado N. Por eso le llama la zona de agotamiento. Como que ahí los portadores no pueden quedarse mucho tiempo porque son acelerados por ese campo eléctrico. Entonces, si un portador quiere saltar o quiere ir de un lado al otro, tiene que vencer esa barrera potencial. O sea, tiene que hacer ese trabajo Q por V0. ¿Sí? O bueno, al revés quizás es más fácil verlo. O sea, aparece como una especie de justamente barrera potencial, al cual tiene que superar para pasar de un lado a otro. Y esta zona de deflexión, agotamiento, región de carga espacial, es lo que explica el funcionamiento, la funcionalidad del diodo, que por ahí ya saben, o vamos a ver mañana, que el diodo lo que hace es dejar pasar la corriente en un solo sentido. ¿Sí? Entonces se utiliza para rectificar, para pasar corriente alterna a corriente continua, porque solo deja que las cargas circulen en un solo sentido y bloquea que el movimiento de los de portadores en el otro sentido. Y bueno, pero eso vamos a verlo mañana. Por último, el potencial ese de contacto que vimos, que depende del logaritmo natural de las concentraciones. Por ejemplo, para la juntura, o no, por ejemplo, específicamente para la juntura NP o PN. Supongamos que estamos acá, que este es P1 y este es P sub 2. En la región P de esa juntura, P1 va a ser, con buena aproximación, si el dopado es bueno, va a ser Na. Y en la zona N, P sub 2 va a ser Ni al cuadrado sobre Nd, por la ley de acción de masas. Entonces, si reemplazo esos valores acá, llega una expresión de el potencial de contacto que me queda en función de las concentraciones de las impurezas que agregué del lado P y del lado N. Y bueno, de la concentración intrínseca. Entonces esa la vamos a usar. Bueno, esta vez sí me acordé de subir el práctico. Lo subí ayer. Así que ya deberían tener acceso al mismo. Los primeros ejercicios son para practicar este tema de la corriente de difusión, que es muy importante para el funcionamiento del diodo. Y vamos a utilizar esta figura. Este es el ejercicio 2, que dice que se tiene una muestra de silicio a temperatura ambiente dopada uniformemente con 10 a la 18 centímetros al menos 3 impurezas aceptoras. O sea que Na es 10 a la 18. Bueno, serían huecos centímetros cúbicos.
Y la muestra de silicio tiene una longitud de 1 micrómetro. La concentración de los portadores minoritarios, que van a ser los huecos, porque esto ya, si es dopada con 10 a la 18, esto se va a convertir en un semiconductor tipo P, ¿verdad? Por lo tanto, los portadores mayoritarios van a ser los huecos y los minoritarios los electrones. Ello disminuye linealmente de 10 a 10 a la menos 3 a medida que se recorre la muestra de izquierda a derecha. Identifique cuáles son los portadores mayoritarios y cuáles los minoritarios. Bueno, lo que acabamos de decir, ¿no? Los mayoritarios van a ser los huecos y por lo tanto los minoritarios son los electrones. Bueno, en realidad deberíamos comparar el nivel de dopado con la concentración intrínseca del silicio. No la tengo acá anotada, me parece, pero está en el práctico 1, creo que es como 10 a la 12, práctico 1, práctico 9. A la 10, 1,08 por 10 a la 10. Y esto es 10 a la 18. O sea que es 10 a la 8 veces más grande que la concentración intrínseca. Y por lo tanto, P va a ser prácticamente Na, ¿no? P va a ser Na por 10 a la 18. Bueno, esto era a las 12, dije a las 10, ya me olvidé, a las 10. Sí, porque Na es mucho mayor a Ni. Y N va a ser por la ley de acción de masas, Ni al cuadrado dividido P, que es Na. Esto al cuadrado es 20 dividido esto 18, queda que como a la 2, o sea, como 100, va a quedar chiquito. Entonces Na es chiquito, o sea, no vale la pena calcular, pero es chiquito, mucho menor a P, ¿verdad? Entonces, esto es tipo P. Eso, dice 1,8 por 10 a la 10. Gracias, Francisco. Tipo P. Por lo tanto, son mayoría los huecos y son minoría los electrones en sus respectivas bandas. Grafique la concentración de portadores mayoritarios y minoritarios en función de la longitud. Ok, entonces tenemos que hacer un gráfico de cómo varían las concentraciones en función de X, digamos, que sería la muestra. Estamos analizando linealmente la muestra de 0 a L, que es ¿cuánto es? Un micrómetro. Y esto vendría a ser X. Y acá tendríamos concentración N y P. Entonces P, que es Na, es uniforme, ¿no? Dice que vale uniformemente 10 a la 18. O sea que en toda la muestra, como se topó uniformemente, la concentración no cambia. Ese es fácil. 10 a la 18. Sería P. P es una constante con X. Y N varía linealmente, nos dice,
de 10 a la 16 por 10 a la 13. Bueno, esto no va a estar hecho a escala, pero pónganle que esto es 10 a la 16. O sea, arranca con 10 a la 16 y baja hasta 10,13. Entonces, y linealmente. Supongamos que llegamos acá hasta que acá cortamos, que esto es L. Y esto es 10 a la 18. Arrancamos en 10 a la 16 y bajamos hasta 10 a la 13. Bueno, ese vendría a ser el B. El C, calcule la variación de la concentración de portadores mayoritarios y minoritarios. La variación de la concentración, eso es las derivadas, ¿verdad? Las derivadas. Entonces, la derivada de, de la concentración de portadores mayoritarios, o sea, de P va a ser la derivada de P respecto a X. ¿Cuánto vale? Cero. Muy bien. Era fácil. Sí, es una constante, entonces le hago la derivada de una constante, cero. Y aparte es uniforme, entonces de vuelta no va a haber cambio, no va a haber derivada. Y n, los minoritarios, su derivada va a ser la derivada de esta recta tangente, es decir, su pendiente, ¿verdad? La pendiente de esa recta va a ser la derivada de n respecto a x, esa es la variación de la concentración. Entonces la recta sería, en n varía de 10 a la 16 a 10 a la 13. Perdón, al revés, ¿no? De 10 a la 13 menos 10 a la 16. Y en x varía de 0 a L, que cuánto es, a 1 micrómetro. Ahora tendría que haber hecho x2 No menos sería al revés, ¿no? x1, sí, sí, Al revés, creo, profe. sí. 10 a la 16 a la 13, x2 y 1, y 2 menos y1, x2 menos x1, sí. 1 micrómetro dividido, bueno, 0. Bueno, y eso da lo que da. No, 10 a la 16 no sería I1. L, 0 menos L, creo. O sea, X2, solo tienen que cambiar el X sí. antes. Estaba viendo de arriba. No, porque ese I2, que es acá, es 10 a la 13, ¿no? Menos I1, 10 a la 16. Menos X2, que es 1, menos X1, que es 0. 1 micrómetro. Bueno, es calcular ese delta. En definitiva, nos va a dar lo mismo, solo que va a cambiar el signo, ¿no? Acá va a quedar negativo, ¿verdad? O sea, 13 menos 10 a la 16. ¿Cuánto da eso? Menos 10 al cubo. ¿Qué sería? Electrones sobre centímetros. Centímetros. Ah, pero la concentración está en centímetros cúbicos ya. Sí.
Ah, y acá hay un micro. Perdón, hay un micro. Bueno, sí. Bueno, eso es eso. Utilizando la figura 1. Sí, no, 10 a la menos 9, pues este 10 a la menos 6. ¿Qué? A la menos 3. Ah. En el inciso D, utilizando la figura 1, que es esta de acá, estima el coeficiente de difusión para los portadores minoritarios y mayoritarios. Calcule la densidad corriente y difusión para los portadores mayoritarios y minoritarios. Entonces, ahora tenemos que utilizar este gráfico. Entonces, fíjense, esto es la concentración del dopado ND o Na, uno de esos dos. Este es un material tipo P, entonces es Na. Tengo que utilizar Na, que vale 10 a la 18. 10 a la 18 en el gráfico, a ver si lo podemos ubicar. Estaría acá, ¿no? 10 a la 18. Entonces ahora nos fijamos. Para los huecos, que son los portadores mayoritarios, la curva es esta que está punteada, DP majority, sería los portadores mayoritarios, los huecos, sería esta curva. Entonces nos fijamos en esa curva, la intersección, para sacar el coeficiente de difusión, así media manopla. Podría hacer mejor trabajo que ese, la verdad, con las curvas, con rectas. ¿Y qué tenemos? Acá 1, esto vendría a ser 2, esto está en escala logarítmica, ¿no? Tienen que tener cuidado, 1, 2, y 3, ¿no? Entonces está entre 2 y 3. Está entre 2 y 3, más cerca de 3. Bueno, ahí tenemos que hacer alguna aproximación. Digamos que dp, media ojo 2. Vamos a ser conservadores, es decir, que es 2,5. Parece que es un poco más, pero bueno. Y las unidades son centímetro cuadrado sobre S. Ese sería para los huecos, entonces. Y para los portadores minoritarios, que son los electrones, sacamos de N. A esa misma concentración, porque de lo que depende, esto está en función de la impureza que se agregó, ¿no? Que en este caso fue Na. Entonces a Na, de 10 a la 18, vamos a la curva de Dn minority, que es la de más arriba, acá. Bueno, y eso casi está cerca de 10, ¿no? Casi 10, ¿no? Centímetros cuadrados sobre segundo. Para los minoritarios, que son los electrones. Bueno, entonces de ese gráfico así podemos sacar los coeficientes de difusión. Y esto es mucho más realista que suponer que los coeficientes de difusión son proporcionales a un mu constante, ¿no? Esto es más realista. Y a partir de ahí calculamos las corrientes de difusión. Me quedé sin espacio. Las corrientes de difusión
Entonces tenemos la corriente de difusión de los huecos, ¿no? Y de los electrones, tenemos los dos. ¿Cuánto vale la corriente de difusión de los huecos? Sí, tenemos que hacer la formulita que vimos, ¿no? K por el subcoeficiente de difusión por la derivada de P respecto a X. Pero como la derivada de P respecto a X vale 0, porque los huecos están distribuidos uniformemente, entonces no hay corriente de difusión de huecos, esa vale 0. Y para los portadores minoritarios, que son los electrones, esa sí es distinta a 0, ¿no? La podremos calcular con dn a dx, con esa pendiente que sacamos. Si hacen las cuentas, si no metí la pata, a mí me dio esto 1,602 por 10 a la menos 11. Y esto debería dar en amperes o de metro cuadrado, ¿sí? Bueno, de esa forma podemos calcular las corrientes la densidad de corriente de difusión utilizando este gráfico. Ejercicio 1 creo que también lo tengo que utilizar ese gráfico. ¿Se entendió? ¿Tiene alguna consulta? Bueno, en el Lucio pregunta cuándo utilizaríamos dp minoritario y dn mayoritario. Cuando en el problema los portadores de carga mayoritarios sean los electrones y en consecuencia los minoritarios los huecos. En este ejercicio los mayoritarios eran los huecos, ¿no? Porque dopábamos con impurezas aceptoras. Si hubiésemos dopado con impurezas donoras, ahí sí sería como vos decís, Lucio, con dp minoritarios y dn mayoritarios. En el ejercicio 1 ejercicio 1 es con impurezas donoras. Entonces lo que decíamos, ahí los portadores mayoritarios van a ser los huecos, perdón, los electrones, los portadores mayoritarios van a ser los electrones y los minoritarios los huecos. Sí, sería un material tipo N, tipo N. Bueno, que es justamente lo que pregunta. Después en tercero les pide el potencial de contacto, ahí lo van a calcular, van a ver que da esos valores como 0,6, 0,7, que es justamente el potencial de contacto de un diodo. Por eso los diodos en polarización directa tienen esa caída de 0,7 volt debido a la potencial de contacto. En la figura 2 les dan la estructura de bandas
Y a partir de esta estructura de bandas, tienen acotadas algunas diferencias de energía, les pide calcular potencial de contacto. Potencial de contacto va a ser la altura de esta barrera. En realidad esto es de energía, ¿no? Entonces sería Q por V0. Entonces se pueden sacar, a partir de estas relaciones, el Q por V0, tienen el V0. El 5 ya en la juntura está polarizada, eso vamos a ver mañana, en directa, en inversa. No puedo hacer eso, Francisco, discúlpame, pero la entrega es hasta las 10:30, como ha sido siempre, y no se aceptan entregas fuera de término. No te hagas problema por la nota de los entregables, el aporte o sea, suma, pero no es determinante. Lo importante es que te sirva para aprender para el parcial, que es lo que más pesa la nota. Así que el objetivo justamente de las entregables es que les genere dudas y que, bueno, la virtualidad puedan hacer consultas. Obviamente no es lo mismo, pero sí, no. Eran demasiadas las dudas. Está bien. Igual que tengas dudas y no estés seguro de lo que hayas hecho, siempre es recomendable que lo mandes. Porque de vuelta, yo antes de la clase los miro y veo las dificultades en conjunto, en general, que si veo algún patrón, algo que les costó, y lo trato de responder en la clase. De manera anónima, digamos, no voy a andar señalando, "Oh, Francisco no sabe cuando los portadores son mayoritarios o minoritarios". No, no es mi estilo andar apuntando dedos. Simplemente ver las dudas que surgieron en general. Más allá de sacar una nota de ahí, que de vuelta no pesa tanto, lo que más importa es el parcial. No querías enviar. Bueno, no te niegues, no te niegues. Envíen lo que tengan dudas. Después, bueno, lo pueden corregir, pueden rehacer las cosas y así llegan preparados para el parcial. ¿Que cuándo es el parcial? Hablando de todo esto. Yo ya estoy podrido de los parciales, imagino dónde está usted. Bueno, ya falta poco. Mañana es el parcial. Ya se acaba el mes, que lo parió. 23. ¿El qué? No, acá. El 30 de... El 30 de diciembre tengo puesto acá. No, el 3, que estoy mirando, el 3 de diciembre. Terminaba fin de año. O sea, en 2 semanas. El 30 de diciembre. Que lo podemos pasar para el 4 de diciembre.
Probablemente lo pase para el 4 de diciembre, que es viernes. Y después queda el recuperatorio. Esa última semana podríamos organizar de despedida una partidita de Among Us. Coordinar en Discord. Yo no lo sé usar mucho, pero estaría bueno. Y hacemos con premio y todo, un torneo. El que gane, no sé, 10 veces de impostor tiene premio. Van a tener que jugar muchas partidas, pero... Un Counter Strike voy a hacer. Seré el mod bomba atómica. ¿Qué es eso? Hay mucho que hackea, ¿no? En el Among Us. Es fácil de hackear. Una de ajedrez. Hace mucho que no juego ajedrez. Estaría. Por mí le jugaría StarCraft. Pero bueno. Bueno, entonces, si les parece, esa última semana de despedida hacemos un torneito de Among Us y me juego con algún premio. Nunca es tarde para volver a empezar, Brian. ¿Qué es TFT? Ya cagamos. El chess. Sí. ¿Qué? Ah, bueno, pues ya terminó. Bueno, chicos, me tengo que ir. Team Fights. Bien, nos seguimos charlando. LOL, ok. No soy muy fan de LOL. League of Legends. Bueno, chicos, nos vemos mañana. Chao. Chao.